Esto no es parte del tema, pero he sentido en mi corazón que hagamos esto. Salmos capítulo 3, del versículo 2 al versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 3, versículo 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén. Hermanos, todo el mundo sabe, bueno, para todos aquellos que vivimos en el estado de Guerrero, sabemos todos los destrozos que hizo el huracán John. Y he platicado con algunas personas, con algunos hermanos, visitábamos a algunos hermanos. Algunos decían que se habían quedado sin trabajo, otros que habían tenido alguna pérdida material, unos en mayor grado, otros en menor, pero gracias a Dios que podemos decir que hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Amén. Que Él nos ha guardado, y a pesar de todo, de todos los problemas, a pesar de tanta lluvia, de tanta escasez, porque incluso los alimentos de nueva cuenta volvieron a escasear y volvió la rapiña en algunos puntos de la ciudad. Hubo mucho problema de transporte porque las vialidades también quedaron destrozadas, pero gracias a Dios, y me alegro, de verdad me alegro mucho, hermanos, de que hoy estemos en la casa del Señor. No estuvimos el domingo, y yo no sé cuántos de ustedes les pasó, pero a nosotros nos pasó. Nos sentimos muy extraños por no estar en la casa del Señor, por no venir al servicio, por no adorar al Señor. Incluso por el hecho de no verles, de no saludarles. La hermana Wendy veía que escribía y preguntaba si los hermanos estaban bien, y que se reportaran, que dijeran cómo estaban, cómo se encontraban, o si tenían alguna necesidad. Y gracias a Dios el verles el día de hoy, porque incluso el domingo no hubo servicio y el día miércoles no hubo servicio tampoco. Dije, me salvé de predicar. Y no hubo servicio tampoco. Entonces se extraña el lugar, se les extraña a ustedes el estar en casa, porque pues esta es nuestra casa, es casa de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, hermanos, amén. Y esta es nuestra casa también. Entonces, hoy que estábamos en el tiempo de adoración, yo decía, Señor, gracias, porque pues a pesar de todo, de todos los problemas, de tanta lluvia, de tanto destrozo, porque hubo personas que murieron. La semana pasada con mi esposa estábamos yendo al Coloso, le dimos por el macrotúnel y el carro lo dejamos en la gasolinera antes de llegar a Llano Largo,
y de ahí empezamos a caminar y fue una travesía. Yo creo que nos hicimos más de una hora, como hora y media, para llegar de Llano Largo al departamento, al Coloso, porque tuvimos que caminar en medio de la corriente, obviamente en la carretera, pero en medio de la corriente, y caminar contra corriente también muy difícil, y aparte de eso atravesar como 3 o 4 corrientes de agua muy fuertes que la verdad sí era preocupante la situación, pero teníamos que llegar al departamento porque pues ahí estaban los perritos y ya llevaban 2 días sin comer y no podíamos dejarlos sin comer un día más, así que nos aventuramos y pues con la bendición de Dios pudimos llegar y pudimos regresar. Pero en el regreso, después de ver tanta destrucción y tanta inundación, ver varios trailers atascados, imagínense hermanos, trailers que son carros, camiones grandes con llantas grandes que uno piensa que puede avanzar o que la puede librar, se quedaron atascados. Vimos como 3 o 4 trailers en el camino atorados. En la Navidad vimos 2 trailers atravesados, más adelante encontramos otros 2, pero gracias a Dios pudimos ir y pudimos regresar. Y hoy les quiero pedir que se pongan sobre sus pies. Y dice la palabra: yo me acosté y dormí y me desperté. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos sustenta. Y vamos a dar gracias porque a pesar de problemas y de tribulaciones y de inundaciones y de tormentas, podemos decir que hasta aquí, que hasta hoy, que hasta este momento el Señor ha sido y ha estado con nosotros y con nuestras familias. Damos gracias al Señor, bendito Dios. No hay palabras, Padre, para agradecerte tanta fidelidad, tanto amor, tanto cuidado. Porque es verdad, Padre, nos cubriste con tus alas, Señor, y dice tu palabra que bajo tus alas nosotros estamos seguros. Y estuvimos seguros, Padre. Es verdad que tuvimos tribulación, tuvimos inundación, pasamos dificultades, Padre, pero sin embargo, hasta el día de hoy, tú nos sostienes con tu mano poderosa. Nos has guardado, nos has bendecido, nos has sustentado, nos has dado el alimento, Padre, que volvió a escasear. No sabemos cómo, pero llegó a nuestros hogares, a nuestras mesas, a nuestras casas, Padre. Y si es verdad que llegó el agua también, y llegó la inundación, pero por sobre todo eso, Señor, tú estuviste con nosotros. Estuviste ahí guardándonos, estuviste ahí fortaleciéndonos, dándonos palabra de aliento, diciéndonos que contigo íbamos a estar seguros, Padre. Y Señor, hoy tenemos la bendición de estar en tu casa nuevamente, de llegar y de alabar tu nombre, de ver a mis hermanos, Dios, de saludarles, de abrazarles, Padre, de alabar tu nombre juntos, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera y se cumple en medio de tu pueblo y con cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Que estarías con nosotros todos los días, Padre, todos los días hasta el fin del mundo, bendito Dios. Y tu palabra se ha cumplido, y tu palabra es fiel y verdadera, Dios. Y bendecimos tu nombre, Padre, porque podemos dar testimonio, podemos abrir nuestros ojos y ver la luz del día, y ver, Señor, que tú nos has guardado hasta el día de hoy. Y que todas las tormentas que vengan, Señor, mientras nosotros confiemos en ti, tú nos estarás guardando de todo peligro, de todo mal, de toda inundación, de todo deslave, de todo accidente, de toda corriente, Padre.
Gracias, Señor Jesús, por abrazarnos, por cobijarnos, por guardarnos, Dios, por amarnos como nos has amado, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar ahí, por guiar nuestros pasos, por conducir nuestros pasos, porque a pesar de que caminamos en medio de la tormenta, en medio de la corriente, tú siempre nos tomaste de la mano y estuviste ahí guiándonos y nos guardaste y nos llevaste y nos trajiste con bien. Gracias, Espíritu Santo, gracias, hermoso Dios, porque hemos creído en el Dios que vive, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que cumple todas y cada una de sus promesas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos, porque eres bueno y porque eres fiel y porque vives por siempre y para siempre, y porque tú vives es que nosotros vivimos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya. ¿Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Amén. Bendito seas. Ahora sí, hermano, póngase cómodo. El tema del día de hoy es que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, en este tiempo que hemos, bueno, más bien que he buscado los temas, ya no los busco, porque antes uno podría pensar o podría decir, ¿de qué voy a predicar? Pero tampoco se trata de eso, hermanos. No somos nosotros, es el Señor el que da la palabra para que nosotros hablemos al pueblo, y así debe de ser. La palabra se tiene que presentar según la necesidad del pueblo. Amén. Y leyendo el libro de Juan, hubo una palabra que me caló profundo, y pareciera ser que me dijeron, vuélvela a leer y vuélvela a leer y léela de nuevo y léela y léela y léela. Y honestamente esta palabra, este pasaje ya lo había leído, pero sin embargo me estuvo retumbando mucho en la cabeza y entendí que era uno de los temas. Y lo mismo me sucedió con otros dos temas que el Señor ya me dio para este tiempo que tengo la oportunidad de compartir. El último tema que terminé de hacer mi borrador habla del testimonio de una mujer que se llama Jazz Jacob. Esa mujer compuso el canto Perfume a tus pies. Y cuando empecé a leer la historia de esta mujer, me impactó mucho su historia. Y no por ser una mujer super wow, sino por ser una mujer iba a utilizar la palabra simple, pero no. Por ser una mujer tan sencilla, hermanos, que Dios hizo grandes cosas con esta mujer, siendo una mujer tan sencilla, y la verdad que ella misma lo dice, que ella nunca pensó para sí, o nunca se propuso en ser cantante o en participar en eventos o estar ministrando a los jóvenes en eventos grandes o en eventos multitudinarios, pero sin embargo dice la palabra que nuestros planes no son los planes del Señor.
Y sin embargo, pues gracias a Dios que le dio la oportunidad y bueno, ya en su momento hablaremos del tema. Abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo número 3. Juan capítulo 3 del verso 25 al verso 30. Amén. El tema, lo repito, que Él crezca y que yo mengüe. Y dice Juan capítulo 3 del versículo 25 al versículo 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo Juan. Y el verso 30 dice: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y esta palabra me retumbó y hermanos, la verdad yo ya la había leído en muchas ocasiones o en algunas otras ocasiones, y sin embargo nunca me había retumbado tan fuerte como en este tiempo que estuve leyendo, y me enfoqué a estar leyendo este pasaje, y lo leí en diferentes ocasiones o en repetidas ocasiones. Y terminaba enfatizando el versículo 30 que dice: es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista? Es necesario que Cristo sea glorificado, sea conocido, sea exaltado, sea alabado, y que yo sea menos de lo que soy. ¿Quién era Juan? Juan era un hombre que había llegado para preparar el camino de Jesús, y era un hombre respetado, y era un hombre temido, era un hombre amado por el pueblo. Y sin embargo, a pesar de que era un hombre muy amado por el pueblo, sus discípulos tuvieron cierto celo, porque unos días antes Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Y había descendido al Jordán y había sido bautizado. Había sido bautizado por Juan, que el mismo Juan no quería bautizarlo. Decía: ¿cómo es posible que tú vengas a mí para que yo te bautice? Y sin embargo, así tenía que ser. Y Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y hermanos, sus discípulos tuvieron cierto celo porque tenían en gran estima y en gran aprecio a Juan el Bautista, puesto que el pueblo le amaba también y lo reconocía, y las autoridades también reconocían quién era Juan el Bautista. Pero sin embargo sus discípulos tuvieron celo de Jesús, porque decían: oye, maestro, el que apenas tú bautizaste hace algunos días, pues ahora resulta que se encuentra del otro lado y también se encuentra bautizando. Y Juan, muy tranquilo, en resumen, les dijo en el verso 30, pues sí es verdad. Yo todo el tiempo les he dicho que yo no soy el Cristo. Entonces no entiendo por qué piensan que yo puedo ser más grande que la persona que vino a mí para que yo fuera bautizado y que ahora está bautizando. Y les dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe, que sea menos yo y mucho más él. Y hermanos, si ustedes se ponen a analizar, es una frase bien sencillita. Bien, ahora sí voy a utilizar la palabra simple. Es una frase bien simple, muy sencilla.
Pero hermanos, honestamente, y es para todos y me lo aplico primeramente para mí, honestamente hermanos, ha sido muy difícil que nosotros vivamos esta palabra y que digamos: Señor, que seas más tú y menos yo, más tú en mi vida y menos yo para tomar decisiones, para pensar, para decidir, para actuar, para hacer, para caminar, para entrar y para salir. Muchas veces no tomamos en cuenta al Señor. A mí, yo recordaba cuando estábamos yendo al reclusorio, el pastor Ernesto, imagínense hermanos, el pastor Ernesto del reclusorio, a mí se me hacía de repente algo exagerado, pero después me callaba la boca y decía: cuánta razón tiene el hermano, porque el pastor Ernesto, imagínense, le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué ropa me voy a poner el día de hoy? ¿Ustedes le han preguntado al Señor qué ropa se van a poner hoy? Yo agarro mi playera, la primera que saco del closet, y es lo que me pongo. Y yo decía: wow, este hermano. Y yo pensaba, ¿no será mucha exageración que le pregunte al Señor qué es lo que se va a poner, qué zapatos, qué calcetines, qué camisa, qué pantalón? Pues este hermano hasta ese mínimo detalle hacía el pastor, y le decía: Señor, le preguntaba y nos compartía. Yo todos los días antes de levantarme le pregunto al Señor, obviamente tomaba el tiempo para tener la comunión con el Señor, y le preguntaba: Señor, después de haber tenido la comunión y ya comenzar mis actividades, ¿qué ropa me voy a poner el día de hoy? Y yo decía: ay, ¿a poco? No le pregunto ni a mi esposa qué me voy a poner, y me visto yo solo. Pareciera algo tan fácil, hermanos, tan simple, tan sencillo, lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero realmente la aplicación es en el sentido personal. Es necesario que nosotros seamos menos como nosotros, o como somos, o lo que somos, para que Jesús sea más, para que Jesús crezca en nosotros. Ese es el sentido y esa es la aplicación de la palabra que Juan le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me haga más chiquitito, que yo pase desapercibido, que la gente no sepa quién sea yo, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y sea grande entre todos los grandes. Hechos capítulo 9, vamos a ver qué dice. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia. ¿Quiénes eran y quiénes fueron después de conocer a Jesús? Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 16. Amén. Le puse como subtítulo: Saulo, el perseguidor de los cristianos. Y dice Hechos 9, del 1 al 16: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hermanos, parecía que Pablo o Saulo en aquel entonces que se llamaba, parecía ser que Saulo hacía un servicio digno a la iglesia. Literalmente se dedicaba a cazar a los cristianos. Los sacaba de las casas, los arrastraba por la calle y los llevaba a la cárcel y los metía presos. Ese era Saulo, hermanos. Un hombre poderoso, un hombre inteligente, un hombre que tenía conocimiento, que tenía poder político y poder religioso. Ese era Saulo de Tarso. Y era un hombre, yo me imagino que vivía bien, que era un hombre que tenía dinero. Si tenía poder político y poder religioso, pues yo creo que también podría tener poder económico, ¿no? Entonces yo creo que vivía bien este hombre. Imagínense si esa era su tarea o su trabajo, pues imagínense, hermanos, que le pagaran por andar matando a los cristianos. Y este hombre lo disfrutaba, no solo le pagaban por hacer lo que le gustaba, sino que lo disfrutaba, se gozaba, se deleitaba, y él pensaba que hacía un trabajo bueno ante la iglesia y ante Dios. Pero hermanos, ese era el pensamiento de Saulo, y él pensaba, y él estaba seguro, y él creía que hacía lo correcto para Dios, que hacía lo correcto para la iglesia, persiguiendo a los cristianos, hasta que fue llamado, hasta que en el camino a Damasco se encuentra con Jesús, o Jesús le sale al encuentro, mejor dicho. Y cuando tuvo el encuentro, a mí me sorprende, hermanos, porque siendo un hombre de mucha autoridad, como acabo de decir, de mucho poder político y económico y religioso, este hombre no resistió, y esa es la palabra correcta, no resistió a la palabra del Señor, porque inmediatamente le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y hermanos, fue instruido Saulo de lo que tenía que hacer, a la casa a la que tenía que llegar, quién iba a ir a buscarlo, qué es lo que iba a hacer por él. Y de ahí viene la conversión de Saulo a Pablo de Tarso. Amén. Y este hombre fue un hombre muy usado por Dios, un hombre con mucha autoridad en la palabra, con mucho conocimiento. Desde luego que le sirvió el conocimiento, porque era un hombre letrado. Dice la Biblia que fue instruido a los pies de Gamaliel y de otros
de otros personajes intelectuales de la época, pero sin embargo eso no era suficiente hasta que llegó con el Señor y le conoció y fue transformado. Y abran su Biblia en el libro, en 2 Corintios capítulo 12. Pues resulta que después de ser Saulo el perseguidor, después de ser aquel hombre sin piedad, que perseguía, que arrastraba, que encarcelaba a la iglesia, este hombre fue transformado definitivamente. Y el mismo Jesús le dijo a la iglesia, o le dijo a Ananías, cuánto tenía que padecer este hombre por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12 dice, y aquí habla Pablo, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y termina diciendo Pablo: porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Pero ¿cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto que dice Pablo, que cuando él es débil, entonces es fuerte? Pudiera parecer que resulta contradictoria las palabras de Pablo, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiso decir Pablo? Quiso decir las palabras que dijo Juan. ¿Qué palabras dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que sea más el Señor en mí que yo mismo en mí. Que la luz del Señor resplandezca en mí, y que entienda que yo sin Él no soy nada. Y hermanos, decía, porque cuando soy débil, o sea, cuando dependo, cuando me dejo depender completamente del Señor, entonces es cuando Dios pelea por nosotros. Y Dios ve por nosotros, y Dios suple nuestras necesidades. Y hermanos, cuán difícil es para nosotros aplicar esa sencilla frase dicha por Juan el Bautista. Y es muy sencilla la frase. Y decía Juan el Bautista: no, pues, a ver, muchachos, tranquilos, no se preocupen. Sí es necesario que Jesús, que el Cristo
crezca y sea reconocido y sea engrandecido, y que su nombre sea exaltado sobre todo nombre, y que yo sea mucho menos, que yo mengüe, que yo disminuye, que yo al final no se note mi ministerio o lo que yo hago. Algo que mucho le pedía yo al Señor cuando íbamos al reclusorio era justamente una de esas cosas. Yo le decía al Señor, Señor, que lo que nosotros hacemos en el reclusorio, por favor, que no se note, que la gente no lo note, pero que sin embargo sí tu nombre es exaltado, porque entendemos que si nosotros vamos es porque tú nos envías, no porque llegamos solos y porque tenemos la autoridad y la palabra y el carisma. Hermanos, sin Dios no somos nada. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, que lo que nosotros hacemos en el reclusorio, que pase desapercibido para toda la gente, que en todo tiempo sea tu nombre glorificado y que nosotros mismos entendamos a lo que hemos sido llamados. Y voy a dar otro ejemplo nada más. Traigo varios, pero creo que ya me extendí. Y termino con este segundo ejemplo. Abran su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. Y hermanos, pareciera ser que de repente Dios toma a personas que no merecen ser considerados. Y termino de decir la frase y luego yo mismo me digo, pero ¿quién de nosotros merece la salvación? Dice la palabra que por gracia somos salvos, no porque merecíamos ser salvos, porque Dios nos amó primero desde antes de la fundación del mundo. Jueces capítulo 13, del versículo 1 al versículo 5. Dice, yo le puse por título Sansón, el galán fortachón. Y dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Vayámonos hasta el versículo 24. Y dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y aquí lo menciona por segunda vez el versículo 6, 14:6. No les di la cita. 14:5, del 13:25 nos brincamos al capítulo 14, versículo 5. Y dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, de aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el versículo 6 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y hermanos, ¿como de cuántos hombres habrá tenido la fuerza Sansón?
como de unos 50, 100 hombres. Porque imagínense, hermanos, arrancó las puertas de la ciudad y se las echó a sus espaldas. ¿Como cuánto habrán pesado esas puertas? ¿1 tonelada? Y era madera gruesa, y me imagino que eran portones altos y grandes. Y dice la Biblia que los arrancó desde el marco, con todo y marco, con todo y bisagras, con todo y candado, con todo y todo. Y se las echó a la espalda y se las llevó. Y hermanos, qué pena que tengamos, y ahora sí, considerando lo que hizo Sansón, de menospreciar el don que él tenía. Hermanos, nosotros, Dios nos ha dotado de diferentes dones, y de repente nos portamos como Sansón. ¿Y cómo se portaba Sansón, hermanos? Sansón creía que era único y que la fuerza realmente era de él. Pero en cada ocasión que tuvo que usar la fuerza, la Biblia enfatiza y dice y menciona que el Espíritu venía sobre Sansón. Y cuando el Espíritu venía sobre Sansón es cuando él tenía fuerzas, tomaba fuerzas, no porque traía su pelo largo. Si es verdad que se le indicó a los padres que no cortaran su cabellera porque iba a ser nazareo desde su nacimiento y que iba a tener voto, que no pasaran navajas sobre su cabeza, pero realmente la fuerza no radicaba en su pelo. Y sin embargo este hombre menospreció tan precioso regalo de Dios, y menospreció, aunque realmente en partes era el plan de Dios que fuera con los filisteos y que buscara una mujer filistea, porque al final de ahí iba a tomar venganza. Y de alguna manera fue instrumento de parte de Dios, pero sin embargo sí dice la Biblia que era un hombre que hacía lo que quería, no obedecía a sus padres, era berrinchudo, era desobediente. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno de esos jóvenes, ¿verdad? Esos en la otra iglesia de aquí, más adelantito. Y hacía lo que quería este hombre, y andaba con una y andaba con otra, y le hablaban por teléfono, y menospreció, hermanos, tan hermoso don que Dios le dio, y lo tuvo en poco, y lo tuvo muy en poco, y sin embargo tuvo que ser humillado para entender que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y esa palabra y esa frase la tuvo que vivir en carne propia Sansón. Sansón, con toda su fuerza, con toda su musculatura, con todo su pelo largo, fue derrotado, fue encadenado, le sacaron los ojos, lo amarraron, lo pusieron en un molino como una bestia a moler, hasta que reconoció. Y vamos a ver qué pasa. Jueces capítulo 16, del versículo 21 al versículo 30. Jueces 16 del 21 al 30. Amén. Y vamos a ver la muerte de Sansón, el fin de Sansón. Dice la palabra: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea que ya estaban medios jarras, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y haz palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y el versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Y qué le dijo? Y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y dice la palabra que cuando somos débiles, entonces seremos fuertes. Y Juan dijo: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Yo recordaba al hermano, al pastor Ernesto Romero, y el pastor Ernesto es un hombre, el pastor Chino lo conoce, varios hermanos de aquí lo conocen. Para aquellos que conocen al pastor Ernesto, el pastor de la iglesia del Reclusorio, es un hombre de verdad que podemos decir que él día con día, paso a paso que da, es un hombre que siempre ha procurado menguar para que Dios crezca en él, para que la presencia de Dios se refleje en su vida y a través de la palabra, y que Dios lo use y que sea un hombre de grande bendición. Hermanos, muchas veces nosotros no le hemos dicho al Señor, o hemos pedido opinión, o hemos pedido consejo al Señor. Incluso hemos pedido consejo y hemos pedido opinión a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Y cuando pedimos la opinión y la opinión que nos dan no está de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos o queríamos escuchar, ¿qué hacemos, hermanos? Decimos: no, estás mal. Y es como quererle, me acuerdo mucho de un hermano que, platicando con él, nos decía que el Señor lo exhortaba fuerte de tal forma que pues prácticamente tenía que hacer lo que él no quería hacer, y él le decía al Señor: no, Señor, espérame, te explico cómo es la cosa, espérame, te voy a explicar. Hermanos, ¿nosotros podremos explicarle al Señor cómo hacer las cosas? Desde luego que no, pero sin embargo,
al escuchar la palabra, porque el Señor nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas, y aún escuchando la palabra de una o de otra manera, hermanos, tristemente queremos ser más nosotros y el Señor lo dejamos en segundo, en tercer, en cuarto o en quinto lugar. Y se va a hacer lo que yo digo porque mis chicharrones truenan. Y tristemente somos más nosotros y menos el Señor. Por esa razón, probablemente no hemos crecido, no hemos conseguido lo que hemos querido, porque nos hemos basado en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestro sentido común y pensamos que nosotros podemos solos. Probablemente en algún momento le pidamos algún consejillo al Señor para ver si lo que nos aconseja o lo que nos dice o lo que nos muestra está más o menos acorde a lo que nosotros queremos o buscamos. Y así no funcionan las cosas, hermanos. Y a pesar de ser una frase muy sencilla, aquella que dijo Juan, de que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, tristemente esa parte no se la hemos permitido al Señor, de que Él crezca en nosotros y que nosotros seamos menos, porque siempre hemos querido ser nosotros en todo tiempo y al Señor, pues sí, ¿no? O sea, a ver, Señor, ¿tú qué opinas o qué dices? Y si el Señor nos dice cómo hacer las cosas, de repente podremos encontrarnos diciéndole, no, espérate, te voy a explicar cómo son las cosas. Y queremos explicarle al Señor cómo queremos que las cosas sucedan. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Qué triste. Perdónanos, Padre, porque a todo mundo nos ha sucedido. Y yo soy el primero, Padre. Como decía el pastor Ernesto, para vergüenza mía, termino siendo el primero. Por eso en muchas ocasiones, Señor, tú has querido tomar el control de nuestras vidas, has querido aconsejarnos, has querido mostrarnos el camino, has querido exhortarnos, has querido aconsejarnos, Dios. Y definitivamente todas las cosas han sido para bien, pero no hemos querido entender porque no es lo que nosotros queremos. No es lo que nosotros deseamos, no es lo que nosotros necesitamos. Qué difícil palabra, qué dura palabra. Señor, perdónanos porque por muchos años, porque cada día, Señor, te entristecemos, porque hacemos oídos sordos, Dios. Porque no escuchamos el consejo, porque no hacemos, porque no seguimos el camino, porque no caminamos, porque no decimos lo que tú pones en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque terminamos haciendo lo que nosotros queremos, porque en la mayoría de las veces, Señor, no estamos de acuerdo con lo que tú nos indicas, con lo que tú nos muestras. No estamos de acuerdo, Señor, por los caminos donde nos llevas, Dios. Perdónanos por fallar día con día, Señor. Perdónanos porque se ha vuelto tan difícil, Dios,
aplicar esta palabra, esta frase de Juan a nuestras vidas. Sin embargo, para Juan fue algo tan sencillo, porque él sabía que tenía que menguar para que el Señor fuera conocido, fuera exaltado y que su nombre fuera glorificado, porque él sabía que venía a preparar el camino, porque él sabía que él únicamente era un instrumento. Y sin embargo nosotros, Padre, no te lo hemos permitido en la mayoría de las ocasiones, y hemos sido necios y hemos puesto oídos sordos a la palabra, al consejo, a la guianza, al camino, a la palabra. Perdona a tu pueblo, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Por esa razón tu pueblo no ha crecido, por esa razón tu pueblo no ha caminado, por esa razón tu pueblo no ha avanzado. Y sin embargo tú permaneces fiel y permaneces ahí, Señor, hablándonos, exhortándonos, siendo paciente con cada uno de nosotros, Dios. Siendo paciente y esperándonos, Padre, porque tu amor es infinito para con cada uno de nosotros. Señor, que la palabra se arraigue en las mentes y en los corazones, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu nos enseñe a prestar atención al consejo, a la palabra, a la guianza, a todo aquello que necesitamos de ti, Señor. Gracias por esta palabra, bendito Dios. Y nuevamente te pedimos perdón por hacer, Señor, nuestra voluntad y no la tuya, Dios. Perdónanos. Perdona a tu pueblo, Padre. Perdóname, Señor. Amén.